Te prometo dos cosas. Vas a tener miedo, pero vas a crecer igual. Conozcan hoy a José Tomás Cartoni, chileno, 6 años en Australia, con un MBA en la mochila y un giro de vida que lo llevó a ser asesor nutricional. Entre amaneceres en Manly, madrugones a las 5 de la mañana y piqueros al mar bajo el sol de Sydney, José se reconstruyó, domó una condición autoinmune y convirtió su proceso en un negocio de impacto. Aquí habla sin filtro de los mitos de la discriminación, de no quedarse pegado en las pegas iniciales acá en Australia, de romper el hielo con café y tenis y aprovechar tus ventajas, las que sean, para despegar. Si ese bichito de irte al extranjero no te deja dormir, esta entrevista puede ser tu señal. Te dejo ahora con la entrevista de José. Yo acá principalmente, y mis grandes cambios con Chile, ¿cuáles fueron? Yo acá regulé tres cosas. Regulé el sueño, dormir 8 horas diarias, regulé la alimentación mucho y regulé cómo me muevo. Y también te diría que también me transformé en un gallo, como que aquí desarrollé mucho mi espiritualidad, el sentido de agradecer. Y todas estas cuatro cosas que te acabo, aprendí a meditar acá también. Y todas esas cosas me han ido conectando más con lo que yo soy, me han ido dando más coherencia. Mi nombre es José Tomás Cartoni, yo oriundo de Chile, digamos Santiago. Me vine a Australia hace aproximadamente 6 años con el sueño de estudiar, digamos, un MBA. Bueno, me casé el 2019 y nos vinimos de luna de miel y nos vinimos inmediatamente con mi señora. Yo me vine a estudiar un MBA, mi señora a estudiar Data Scientist. Y durante el MBA salió que empezó esta afición por la salud. Y paralelamente al MBA empecé a estudiar Health Coach en el IIN, que es el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York. Y una vez que terminé eso, bueno, ya empecé a trabajar con pacientes y dije, necesito profundizar más en el área de la nutrición, tener más conocimiento, bueno, de las macronutrientes, las proteínas, porque sabía, pero todo una pincelada. Y ahí fue cuando decidí estudiar, de hecho en Queensland, en una escuela que se llama Bath Nutrition Fitness, estudiar ya el tema de nutrición más en profundo, que eso ya me dejó calificado para poder trabajar como nutricionista reconocido acá en Australia. Y ahí donde empecé a armar mi negocio, paralelamente empecé con las redes sociales y poco a poco ido slowly but surely, como dicen los Aussie, a crecer. Y partí con mucha duda, con mucho miedo, pero dándole igual. Bueno, yo he estado en Australia 2 veces antes, y una vez con mi familia y otra vez con un amigo viajando. Hicimos toda la isla para arriba y la quedamos bien fácil. O sea, yo quedé fascinado. Y dije, yo a este país quiero volver. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar un MBA y estuve viviendo entre Estados Unidos, Australia, estuve viviendo alternativas. Y al final dije Australia, puta, porque el estilo de vida, te fijas, y eso toda la vida me ha llamado mucho cómo viven acá. Y eso fue principalmente lo que me motivó, salir de la zona de confort también. Yo sabía que por todo lo que leía, no lo había vivido en la práctica, pero en la teoría leía todos estos grandes gallos secos de que salir de la zona de confort es una cuestión que te hace crecer a todo nivel. Y mi señora también quería estudiar algo y nada, pues, se unió el hambre con las ganas de comer, como dicen, y nos fuimos. Contra viento y marea, yo en el aeropuerto me puse a llorar, me acuerdo, dije, chuta, no, como que me fui en contra de lo que sentía, pero sabía que si lo hacía, me iba y nos iba a hacer como familia tremendamente bien. Y esto partió, en teoría, primero por 2 años, y después vino el COVID y fuimos alargando, y salió el tema de la visa y nos fuimos quedando. Bueno, como te decía en la pregunta anterior, dejar a la familia, dejar a los amigos, para mí fue, yo soy un gallo muy amigo de mis amigos y muy de familia también, y muy de costumbres de que me encantaba la bicicleta, el cerro, de como tener toda mi rutina armada. Y esto de tener que dejar a mis amigos de lado, en un país con un nuevo idioma, donde me habían dicho que aquí se discriminaba, etc., eran muchos miedos. Esto cuestión de estudiar en inglés, y eso te diría que fue lo que más, como mis grandes miedos, pero una vez que pasa el tiempo acá, te das cuenta que son puras creencias limitantes y que después van desapareciendo. Y poco a poco uno empieza a echar cada vez menos de menos, cada vez te empezás ¿cómo se dice? A meterse más en la cultura acá y empezás a pertenecer, empezás a ganar amigos. Pero te diría que esos fueron los principales miedos.
también lo típico que uno escucha, que me acuerdo, todavía me acuerdo, un amigo me dijo, oye Cartoni, el 50% de los matrimonios que se van a estudiar MBA afuera se separa, tenés que tener cuidado. Típica, weón, del chileno, weón, chaquetero. Entonces yo ya con todos esos miedos, pero dije, no, ya, vámonos igual, weón, mandémosle. Así que eso diría que eran los miedos, ¿cachai? También creo que alguna vez escuché, no sé, a mi mamá decir que la gente que estudia afuera tiene más riesgo de separación y son cosas que igual de cierta forma te van calando, por lo menos de manera subconsciente. Pero en ese sentido mi papá siempre me empujó a decir, weón, puta, weón, dale, weón, dale. Y nada, tomé la decisión y mi señora al lado también me apañó y partimos. Bueno, actualmente soy health coach y asesor nutricional, también soy asesor en bienestar, que esa parte es un poco amplia, pero principalmente me dedico a ayudar a las personas a hacer recomposición corporal, bajar de peso en grasa, ojalá manteniendo y aumentando musculatura. Eso es una parte de lo que hago, y otra parte ayudo a personas con enfermedades crónicas o autoinmunes a sanarlas a través de la alimentación, ¿ya? Que fue justamente como yo superé mis dos cosas, porque yo pesé 90 kilos, midiendo unos 70, imagínate el sobrepeso que tenía, y lo hice a través de este método, y tuve una enfermedad autoinmune que se llama espondilitis anquilosante, que es como una especie de artritis, y la sané también a través de la alimentación. Y justamente el trabajo que hice en mí, lo documenté en unos planes, etc. Y eso es lo que yo hago actualmente ayudando a las personas. ¿Y cómo llegué a esto? Bueno, una pasión, te diría que algo interno. Siempre me ha gustado hablar con las personas, ayudar, y me da una sensación de bienestar el hecho de poder estar ayudando a alguien, como te lo decía en las otras preguntas, increíble. Y te diría que cómo llegué, bueno, Australia también, sobre todo acá en Manly, que acá es un pueblo de mucho bienestar, de mucho wellness, me llevó también naturalmente a desarrollar esto. Y en el MBA también tuve mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para ir hacia adentro, como se dice, y eso también me llevó a ser súper, o intentar ser coherente con quién soy yo, o sea, con qué vine yo a hacer este mundo, ¿no? Qué es lo que realmente quiero, o sea, realmente quiero estar trabajando en finanzas y trabajando en algo que no me hace tanto sentido, o realmente quiero estar en la salud apoyando gente. Y finalmente la sensación cuando ayudo a alguien es tremendamente increíble. Entonces se conjugaron todos estos factores y empecé a darle forma a lo que hoy hago. A ver, bueno, partí trabajando en LAN, que estaba muy relacionado al tema de la venta, y luego me fui al banco de Frentón, que como ejecutivo de grandes empresas, en donde yo tenía que salir a vender ahí, bueno, los créditos, tenía que salir a captar clientes. Entonces, mi jefe, que tengo mucho cariño hasta el día de hoy, me dijo, Cartoni, JT, esto es una pega de pescar el teléfono y llamar y convencer. Y esa pega la hice durante 3 años y medio, 4 en el Banco Consorcio. Y esa skill fue la que después sinergié a mis clientes. O sea, que en el fondo cuando voy a Instagram y los vuelvo a molestar y los hincho, hasta que hay un minuto, todo esto con técnica obviamente, hasta que hay un minuto en que caen y obviamente los convenzo de que se metan al plan y después no se arrepienten. Entonces tú me decís, ¿cómo ayudó en eso, en tener como un método de cómo ir haciéndole follow-up a mis potenciales pacientes y que después poder meterlos en mi programa? ¿Cachai? No, como tener un método. Eso, yo digo que las pegas anteriores en Chile me dieron un método, sobre todo las pegas y los trabajos en Chile que son súper exigentes. Y eso mismo, como te digo, lo sinergio a mi health coach, a los planes. Pucha, a ver, le recomendaría que venga, pero de todas maneras, porque lo que tú puedes pensar en ese minuto de lo que te va a ofrecer Australia puede ser acá, pero lo que realmente pasa cuando llegáis es acá y más allá, and beyond, como dicen. Entonces uno tiene esos miedos, como yo te hablaba antes, como lo tenía, que qué va a hacer allá, que van a discriminar, que va a ser difícil, que el inglés. Pero este es un país que Australia se caracteriza sobre todo
y yo creo que tú estás de común acuerdo conmigo, de que es muy inclusivo, sobre todo por los orígenes que tiene el país, ¿no es cierto? Como partió un poco la historia de Australia. Entonces, este país, hay mucho migrante, hay mucho small business, pequeño negocio, donde la gente va y le empieza a ir bien a sus negocios, vendiendo cositas por aquí y por allá. Y es cosa de abrir un poco los ojos y uno ve. Y finalmente, al principio es difícil, como todo, pero es un país que es muy pro negocios en ese sentido. Y cuando uno empieza a hacer más doble clic, te das cuenta que hay mucho soporte estatal. Por ejemplo, yo tenía un par de reuniones de coach gratis que el Estado me ha dado para mi negocio de Health Coach. Y le muestro mi página en Instagram, le muestro mi página en mi website y te van dando tips. Entonces, lo que te quiero decir es que el miedo inicial, que ojalá, no sé si la palabra es suprimirlo, pero que pasen ese miedo y decidan salir de esa zona de confort y se vengan. Porque uno dice, chuta, es que no tengo plata. Pero es que no es problema, porque acá tú podés trabajar en una cafetería, ganando hoy día creo que son $35 la hora, podés trabajar, qué sé yo, podés ir trabajar ahí en el Woolworth, en donde sea. Incluso tengo un amigo acá que llegó sin uno, que es muy amigo mío, que corta pasto, gardener, y le va increíble también. Y hoy día ya está viviendo en su departamentito aquí en Manly. Con eso mismo se costeó su estudio en gamer, está diseñando juegos y está construyendo su futuro aquí. Acá además hay muy buenas universidades que te permiten tener flexibilidad de pago. Entonces, para mí, el que tiene miedo de ir, pero realmente tiene un bichito que todos los días lo está empujando a salir de Chile y a salir de esa zona de confort, yo le pido por favor que lo haga, porque aquí no se va a arrepentir. Es un país desarrollado, en donde se habla inglés, donde tú vayas a potenciar todas tus habilidades para poder, para que te vaya realmente como thriving. Y en Chile probablemente uno está más en una zona de confort, y en la zona de confort uno crece pero menos. Quizá, ¿cómo lo habría hecho diferente? Quizá el hecho al principio, sobre todo en el área de la salud en la que me metí, querer hacerlo todo muy solo. Después me fui dando con el tiempo cuenta que hay muchos mentores, como te decía anteriormente, podéis pegar un llamado y el Estado te pone con alguien que te puede dar consejo y así millones de cosas, o tomarte un café, ¿cachai? Con alguien y exponer tu idea de negocio, de repente por miedo de, no sé, quizás el que dirán al principio, que venía con ese miedo muy marcado de Chile, el miedo al que dirán, que en Australia me lo saqué. Entonces, inmediatamente intentar el miedo al que dirán y todas esas cosas que yo, por ejemplo, las tenía, sacárselas y ir a buscar ayuda, conectar. Sobre todo, Australia puede ser a veces un país un poquito solo, entonces no perder, porque estamos todos en la misma, no perder el miedo a conectar con personas, con el miedo a decir, mira, estoy en esto, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo me podía ayudar? ¿Cómo yo te puedo retribuir? Buscar sinergias, ¿cachai? Buscar... y al final la gente está dispuesta a ayudar. Y como que me di cuenta, nuevamente, una creencia limitante que tenía. Entonces consejo, tomarse más ese café. Ahora, también a mí me tocó una situación un poco distinta porque me tocó todo el envío en el COVID. Entonces tuve que hacer todo online. Entonces toda esa cuestión rica del networking se me vio un poco bastante apagada. Y también los ambientes en ese minuto estaban bien, digamos, creepy, ¿no es cierto? Pero hoy día no, hoy día ya no está el COVID, hoy día está abierto, entonces ir y hacer networking, sobre todo aprovechar las universidades, si van a estudiar en una universidad que tienen eventos, ir ojalá a todos los eventos que les haga sentido y conversar y, oye, este soy yo y vengo de tal lado y en qué área estás tú, preguntar harto. Creo que eso fue uno de mis errores, quizás quizás me ensimismé mucho por el mismo tema COVID, no lo sé, eso te diría que... Yo creo que sí sirve tener contacto y creo que en todo el mundo sirve tener un contacto que te pueda, ¿no es cierto?, poner en una situación de que alguien te entreviste para poder lograr esa pega soñada. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer contacto? Es un poco lo que te respondía en la respuesta anterior. O sea, creo que es estar muy consciente de que si estás estudiando en la universidad o estás estudiando un diplomado en algún lado, buscar esa ocasión de poder tomarte el café, el famoso catch up que le dicen acá. Entonces, oye, tengamos un catch up de unos
5 o 10 minutitos para contarte en lo que estoy, y aquí a los australianos lo que me doy cuenta, le encanta el catch up con el cafecito, con el flat white, ¿no es cierto? Entonces vas y te tomas el cafecito y en un ambiente muy buena onda, puede ser un día a las 11 de la mañana, a la hora que sea, tomarte ese cafecito y preguntarte, incluso pedir ayuda, mira, estoy buscando trabajo en esto, ¿cómo tú lo ves? ¿Con quién puedo conversar? Y esa persona te va a dar otro contacto. Y ese contacto, entonces al final, entre contacto y contacto, vaya a llegar probablemente a lo que tú estás buscando. Y creo que en Chile también, bueno, funciona bien similar, quizás un poco más marcado, porque es un país más chiquitito. Y culturalmente es distinto. Pero diría que es un contacto siempre es bueno. Y la manera de hacerlo es conversando, tomando un café. También me ha pasado, por ejemplo, yo soy tenista, hacer un catch-up con alguien por ejemplo, en el tenis. Entonces lo invitáis a jugar tenis, te jugáis una horita de tenis y después te quedáis conversando con el vasito de agua ahí en la cancha de tenis. Y muchas veces pasa que el tipo que es tenista tiene esa empresa y te puede recomendar a otra persona. Entonces también meterte en un país muy deportista, meterte en los ambientes y en los clubes de deporte. Porque esa gente que hace deporte tiene pega y tiene trabajo. Y tiene empresas por lo mismo, algunos, otros no, otros se emplean, pero son amigos de gente que son dueños. Entonces al final uno está a un paso de encontrar a esa persona indicada. Y la manera de estar más cerca es ir a buscarlo, tampoco desesperadamente, pero cuando jugáis tenis, oye, le preguntáis, oye, ¿tú qué así? Porque el anglosajón, mi experiencia ha sido que es como muy hi mate, how are you? Y después te pone como un layer. Porque el anglosajón, creo yo, es un tipo un poquito más frío. Y uno como latino somos más entradores. Entonces, intentar romper esa capita, con preguntas, con buena onda. Y cuando yo me doy cuenta que cuando realmente pasa el tiempo y lográis romper esa capa, el anglosajón se abre y cuando se abre son muy buenos amigos. O sea, yo aquí soy amigo de algunas personas mayores de 45 años y hablamos temas que son de todo, de la vida. Me han llegado a contar que una hija de ella ha tenido, no sé, problemas, consejos, o sea, realmente son muy abiertos. Pero para eso hay que lograr ese... Yo creo que sí. Yo creo que estudiar algo acá es bueno. Y principalmente porque es un país muy by the book. Que, a ver, tú casilla, pero tú que estudiaste. Y yo me he dado cuenta que los que tienen un título acá, se les abre mucho más las posibilidades a estudiar algo en su campo de acción. Porque, ¿qué es lo que veo yo? Y por favor que esto nadie se lo tome personal. El tipo que no estudia acá, creo yo, y esto yo lo hablo con mi amigo, empieza a hacer trabajo que no están alineados con lo que ellos quisieron hacer. Por ejemplo, el ingeniero comercial que no estudió algo acá, muchas veces puede terminar lavando platos, bueno, 10 años. Y que yo no tengo nada de malo con la gente que lava platos, pero el problema es que dejó de desarrollarse en su carrera. Y si después de 10 años él vuelve a su país y dice que lava platos, que no hay ningún problema, puta, el problema es que en Chile por lavar platos no te pagan $45 la hora. Te pagan $12 la hora. Entonces, ¿cómo tú vivís con $12? Y además no solo el tema de plata, es dejar de lado el desarrollo intelectual que conlleva eso. Entonces sí, yo sí o sí recomiendo hacer un estudio y poder insertarse rápidamente y no caer, como yo le llamo, como en el engaño de las pegas iniciales de Australia, que le llamo yo. Porque es muy fácil quedarse pegado en esa calma, en esa como complacencia de, no, mira, yo lavo plato, hago café y aquí me quedo. Que está bien si tú lo quieres, pero puta, yo soy partidario que nuevamente, si venimos a salir de la zona de confort, puta, persigamos lo que venimos a hacer en este mundo. Pero nuevamente, si lo de él es, lo de uno es lavar plato y, bueno, y poner teja y todo, está todo bien. Ha cambiado para mí en 180 grados, en el sentido que yo en Chile siento que vivía en un modo automático. Era un tipo que estaba enfermo, bueno, o sea, tenía espondilitis anquilosante, que para que se entienda en castellano, una especie de artritis, una inflamación interna donde sentía mucho dolor y no hacía cambios porque también era muy ego-driven, bueno, con esta cuestión de que no escuchaba mucho, estaba como bloqueado. Bueno. Y en el fondo Australia en estos 6 años poco a poco fue como derribando estos muros de ego, por así decirlo. Empecé a escuchar más a mi cuerpo, empecé a alimentarlo más sano
Yo antes era un gallo que hacía 6 veces a la semana cardio, hoy día el cardio prácticamente lo fui reemplazando por la fuerza, porque me di cuenta que la fuerza genera mioquinas que generan desinflamación. Otra cuestión que hice acá, yo acá principalmente, y mis grandes cambios con Chile, ¿cuáles fueron? Yo acá regulé 3 cosas, regulé el sueño, dormir 8 horas diarias, regulé la alimentación mucho y regulé cómo me muevo. Y también te diría que también me transformé en un gallo como que aquí desarrollé mucho mi espiritualidad, el sentido de agradecer y todas estas 4 cosas que te acabo, aprendí a meditar acá también. Y todas esas cosas me han ido conectando más con lo que yo soy, me han ido dando más coherencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi Australia ha sido game changer, o sea, me ha cambiado las reglas del juego y creo que me las cambió para siempre. O sea, yo igual ahora vuelvo a Chile y vuelvo siendo otro gallo, un tipo mucho más centrado. O sea, yo antes me costaba decir que no, y era el primero en ir al carrete y mi cuerpo daba lo mismo. Y después me pasó la factura, weón. O sea, hoy día yo, ponte tú, Australia me enseñó a decir que no. Hoy día de repente paso por fome, weón. Pero yo, weón, cuido mi salud, hoy día tengo una señora, tengo 2 niñitas. Soy deportista, weón, en el, no sé si alto rendimiento, no alto rendimiento porque no soy profesional, pero sí me gusta, weón, jugar tenis a un nivel, y si quiero hacer eso a mis 40 años, que es la que tengo, descubrí este método donde. Entonces, Australia, respondiendo a tu pregunta, o sea, completamente distinto a lo que era en Chile. De partida en Chile yo, weón, me fui pesando 15 kilos más de lo que tengo ahora, para que te caigas una idea, en 6 años, entonces el cambio fue radical. Y todo lo que toca hacer acá, o sea, de despertarse en la mañana. Yo en Chile era una persona que tenía ayuda, te fijas, y tenía una persona que nos ayudaba con las cosas las tareas del hogar. Aquí nadie, entonces aprender a hacer todo, bueno, aprendí a cocinar, bueno, dentro de la cocina aprendí un tipo de cocina antiinflamatoria, que gracias a Dios y todo, y gracias a mi poder de convencimiento, convencí a mi señora y mis hijas también, comemos todos de la misma manera. Entonces hemos logrado unas dinámicas, bueno, fantásticas en Australia. Como todo, al principio cuesta porque son cambios, pero después decís, puta, este país me lo ha entregado, me entregó las bases por las cuales yo quiero vivir el resto de mis días, ¿cachai? O sea, para mí esa cuestión es fundamental. O sea, este país fue fundamental, o sea, un cambio, pero... Te soy honesto, weón, es algo que muchas personas me han tratado de como decir, oye, pero este país discrimina y todo, y por más que he tratado como de autoconvencerme de que sí, que discriminan, yo no he tenido en lo personal ninguna experiencia de esas. No me ha tocado, así siendo súper honesto, y quizás también viene de la mano porque nunca he trabajado en una empresa australiana, que dicen que ahí es donde pasan la mayoría, pero por ejemplo, caminando por la calle, etcétera, o en el MBA con los profesores, no, nunca he tenido una experiencia de como, o que me miren raro. La verdad que no, la respuesta es no. Bueno, lo que más valoro acá es el estilo de vida. El estilo de vida a mí es una cuestión que me enamoró de este lugar y por eso partimos con la idea con mi señora de vivir 2 años y llevamos 6. Porque en el fondo esta cuestión de despertarte Yo muchos días de mi vida parto a las 5:45, 6 de la mañana, no sé muchos, pero y me tiro piquero, entonces parto mi día con un piquero en el mar, con el sunrise, ¿no es cierto? Y es increíble el ambiente que se vive porque tú llegáis allá a las 6 de la mañana y es una cuestión muy inspiradora para mí. Veo muchas personas de 70 años o más, de 80 años, y los veis trotando, bueno, y los veis nadando, y lo veis con los nietos y tomándose un café y cagados de la risa. Si tú dices, esta cuestión es como un carrete, es un carrete pero a las 6 de la mañana. Y todos con risa, partiendo el día, ¿no es cierto?, con la energía del sol. Entonces tú decís, esa cuestión a mí es de las cosas que más me rayan de Australia. El tema de que parte muy temprano en la mañana y a partir de las 8 de la noche ya no hay nadie en las calles. Entonces eso, en mi caso personal, favoreció mucho la recuperación y el poder recuperarme de una enfermedad autoinmune sin ninguna pastilla, que es algo que es realmente súper potente. No mucha gente lo logra. Y gracias a esto, en parte lo he ido logrando también, porque el ambiente me propicia muchas cosas positivas. Yo el mensaje que les daría es que si tienen ese bichito en la guata, ese gut feeling que se llama, lo tienen por algo. Y que es el mismo que yo en parte tenía y que lo escuchen, porque al final
las cosas buenas crecen fuera de la zona de confort, y este es un país que te obliga a estar fuera de la zona de confort. Uno, porque estás lejos de tu familia, lejos de tus amigos, estás a 14 horas de diferencia en time schedule y también a 14 horas de vuelo. Entonces, eso te va a dar sí o sí, el estar lejos de tu familia te va a llevar a crecer, te va a llevar a tener que encontrar ese trabajo, te va a tener que llevar a adaptarte a un nuevo idioma, a adaptarte a un nuevo empleador. Y al principio puede ser duro y puede estar chato, como cuando uno se despierta a entrenar en las mañanas, pero después de que entrenáis nadie se arrepiente. Entonces yo creo que esto es lo mismo. Puede que al principio esté un poco chato, pero después de un tiempo no te vayas a arrepentir. Y después, si después de un tiempo decides volver a tu país, vas a volver con una experiencia, con un mindset o con una mentalidad completamente amplia. Y siendo una persona mucho más completa e integral que la que eras en Chile. Por lo menos esa fue mi experiencia, y eso es lo que yo veo con los chilenos que se han venido para acá. Nadie se arrepiente. Entonces ese es el consejo que yo les doy. Háganlo, atrévanse, es una oportunidad única. Este país es único. Miren aquí, estamos un sábado en la mañana y miren el ambiente que se respira. Los niños ahí, miren, haciendo yoga en el mar. Eso yo no sé de dónde se ve, haciendo yoga, ¿no es cierto? Entonces yo les digo, háganlo, porque no se van a arrepentir de ninguna forma. Y bueno, y si llegan a arrepentir, porque puede pasar, están a un vuelo de volverse al país. Y listo. Y igual tuvieron una experiencia acá, van a aprender inglés. El inglés, hoy por hoy, es el idioma del mundo. Prácticamente el 85% de la literatura está en inglés. Entonces el acceso a la información cuando tú quieres leer está en inglés. Y este es un país que, si no hablas inglés, vas a aprender inglés y te va a poder, o sea, te va a ayudar por donde lo mirís. Y tener ganas de dar lo mejor de ti en el tiempo en que esté acá. Porque el tiempo pasa rápido. Yo llevo 6 años y pienso que llegué ayer. Entonces, si pueden hacerlo, háganlo, sí o sí.